Pues buenas noches a todos y cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches, Monseñor. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las acompañe y las sostenga para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ilumínanos. Quiero compartir con ustedes esta noche. Me toca compartir el tema de lo que es la espiritualidad del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Quiero hacer, y desde ahorita marco la diferencia, porque nos vamos a enfocar y literalmente nos vamos a poner los lentes solo como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. En otro momento podríamos abarcar otro punto de reflexión, que es la espiritualidad de una persona que tiene un ministerio laical. Es decir, en este caso, sería la espiritualidad que corresponde a alguien que tiene un ministerio dentro de una comunidad parroquial. Y entonces sería una espiritualidad en común, por ejemplo, con los lectores, con los del coro, con los que literalmente los cantores. Inclusive podríamos hablar del equipo de liturgia. Hoy lo vuelvo a repetir, por aquello de que alguno de ustedes me diga, padre, bueno, ¿y dónde está dejando la carta encíclica? Sí, de Pablo VI, ahí se me fue el nombre, sobre los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Ministerio Quedam. Lo repito, nos vamos a enfocar solamente porque a todos los que estamos en esta reunión, son precisamente futuros ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Por eso hago desde ahorita precisamente la explicación y la advertencia. Si alguno de ustedes ya había estado en el equipo de lectores y cuando tuvimos la reunión de lectores y los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, yo abordé el otro tema, precisamente el de lo que es la espiritualidad de un ministro o de un ministerio precisamente laical. Empezamos pues, voy a compartir la pantalla, nomás me dicen si se está viendo ya la presentación. Sí, Monseñor. Muy bien. Alguno de ustedes en el momento que tenga alguna duda, no dude en activar su micrófono y con gusto podemos ir explicando precisamente las dudas que hubiesen. No hay ningún problema. Tengan toda la confianza de que pueden interrumpir. No hay ningún problema, nomás con que activen su micrófono. Muy bien. ¿Cuál es la espiritualidad entonces de un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión? Empezamos por una pregunta. Y aquí les invito a que puedan activar sus micrófonos y nos escuchamos unos a otros. ¿Quién es una persona espiritual? Sería nuestro punto de partida. ¿Quién es una persona espiritual? ¿Por qué esta pregunta? Porque vamos a hablar de la espiritualidad del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Entonces, ¿quién es una persona espiritual? ¿Alguno de ustedes quiere compartirnos su respuesta? Pues una persona que se da como los tiempos de tener como una conexión consigo mismo, en nuestro caso como católicos, una conexión con Dios, un momento de oración o así. Ok, ahí vamos, Male. Vamos a ir completándola. Tiempo para nosotros mismos, tiempo para Dios. Dos puntos importantes. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿Nos quiere compartir
lo que piensa sobre quién es una persona espiritual? También yo considero que es muy diferente el ser espiritual al ser religioso, porque hay mucha gente que es muy espiritual y bien es atea, o bueno, o agnóstica, pero ya en un plano religioso, pues el ser espiritual sí es el vivir, o sea, el tener ese estilo de vida en el que pues te encuentras contigo mismo y con Dios. Ahí está, Luis ya agregó un tercer punto, ¿sí? Lo que decía Mal, el tener tiempo para mí mismo y el tener tiempo para Dios, pero ya Luis lo llevó a la experiencia de vida. Es muy importante, muchachos y muchachas, darnos cuenta que una persona espiritual no significa una persona que reza mucho. Porque como dice Luis, hay personas agnósticas, hay personas ateas, pero son muy espirituales. Y yo voy a decir del otro lado, hay personas que rezan mucho, son muy rezanderas y no tienen nada de espirituales. ¿Se acuerdan de la famosa descripción que hace Ricardo Arjona en un canto antiguo de Jesús verbo no sustantivo? Y cómo definía a aquella señora que rezaba mucho, pero pues no era nada caritativa. Entonces, ¿quién es una persona espiritual? Primero, una persona espiritual es una persona que tiene una manera de vivir. ¿Sí? Lo que decía Man, aquel que tiene tiempo para sí mismo y tiene tiempo para Dios. Entonces, una persona espiritual es una persona que tiene una manera, un modo de vivir. Hablando de un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, ese modo de vivir responde a dos características. Uno, su vida es una respuesta a un proyecto de Dios. Descubro que Dios tiene un proyecto para mi vida personal y vivo mi vida en ese contexto de respuesta a Dios. Y en esa respuesta a Dios estoy siempre atento a las emociones del Espíritu Santo. Es muy importante, muchachos y muchachas, que para ser espiritual, para ser una persona verdaderamente espiritual, estemos siempre atentos a las mociones del Espíritu Santo. Y esta es una tentación que van a experimentar ustedes, y esta es una tentación que experimentamos los consagrados, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ya soy sacerdote, ya soy obispo. Pues sí, es verdad. Pero si no estoy atento a las mociones del Espíritu Santo y no estoy atento a aquello que Dios me va pidiendo de manera constante, pues de nada me sirve ser sacerdote. Porque entonces ya no voy a vivir el proyecto que Dios me pide. Voy a vivir el proyecto que yo quiero vivir. Y entonces mi vida ya no es una respuesta al proyecto de Dios. Mi vida no reflejará una espiritualidad. También es importante decir, no hay ninguna espiritualidad mejor que otra. Solo son métodos. Métodos que nos ayudan a encontrarnos con Dios, métodos que nos ayudan a descubrir la moción del Espíritu Santo y por ende entonces descubrimos la voluntad de Dios. Ejemplos de espiritualidades hay muchas. ¿Sí? Está la de los franciscanos, está la de los carmelitas, está la de los salesianos, ¿sí? Está la de los jesuitas, y así podemos poner cada una de las comunidades religiosas. ¿Sí? Son maneras diferentes, son carismas diferentes, pero en el fondo todas ayudan a cumplir la voluntad de Dios, pero ninguna es mejor que la otra. Todas son caminitos, son métodos que nos ayudan precisamente a descubrir el proyecto y la voluntad de Dios. Una nota característica que tiene que tener toda espiritualidad es que es eucarística. ¿Por qué? Porque la celebración de la Eucaristía es la fuente y la cumbre de toda la espiritualidad. Así lo describe
precisamente la Sacrosanctum Concilium. ¿Por qué es fuente de santidad? Porque en la Eucaristía invocamos, usamos la Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos convocamos, nos reunimos como familia y en la Eucaristía expresamos nuestra alabanza a Dios. La Eucaristía es una acción de gracias. Entonces, ¿quién es una persona espiritual? Es una persona que tiene una manera de vivir característica que descubre siempre las mociones del Espíritu Santo y vive su vida en una constante respuesta a Dios. Puede tener una espiritualidad muy propia, no significa que sea mejor que otras o inferior a otras, pero hay una nota característica. La espiritualidad siempre es eucarística, porque es la cumbre y la fuente de todas, precisamente, los modelos y las maneras de vivir la espiritualidad. ¿Queda claro, muchachos? ¿O alguna pregunta que ustedes quisiesen expresar con respecto a la pregunta como punto de partida? Yo tengo una pregunta rápida. Sí, Alicia. Sí, o sea, la idea que se me está quedando, que se me forma, es que una persona espiritual es aquella que está consciente de que como humano está formado por alma, cuerpo y mente, y que trabaja por mantener una coherencia entre las tres partes. En el caso de una persona religiosa con una aspiración del Espíritu Santo en su faceta espiritual. Pero el punto es que todo esté integrado y todo esté, pues, en coherencia, estas tres facetas como persona. Así es. Okay. Sí, tu espiritualidad la tienes que reflejar en tu manera de vivir. No puedes decir que eres espiritual solamente en la parroquia. La espiritualidad reflejamos precisamente en la manera de vivir. Implica el todo de la persona, implica la totalidad de la persona. Perfecto, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bien, si no hay entonces, pregunta, ¿sí? ¿Cuál sería entonces la espiritualidad de un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión? Tenemos que decir que como punto de partida, el ministerio que ustedes van a desempeñar no es solo servir en la celebración de la Eucaristía, es decir, no solo vamos a ir a dar la comunión. La espiritualidad de un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión consiste en salir ¿de quién? De nosotros para configurarnos nuestra manera de vivir, nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de obrar, corazón, configurar toda nuestra persona con las actitudes de Cristo. Es una configuración que va a durar toda la vida. De repente podemos experimentar que avanzamos rápido, de repente podemos experimentar como que retrocedemos un poco. Pero es un constante salir. Por eso, no solo es, pues me toca dar la comunión todos los domingos y los martes. No. Me toca configurar la vida. Y como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, es verdad, la mayoría, muchas veces les va a tocar dar la comunión, les tocará llevar el copón al sagrario, pero también hay otros elementos que tenemos que ver que son parte de nuestro servicio como ministros extraordinarios. Nos tocará visitar enfermos. Este servicio es hermoso, pero es impresionantemente desgastante. Y aquí es donde nosotros, como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, requerimos de una espiritualidad. ¿Por qué? Si no soy capaz de tener esa espiritualidad, pues tarde que temprano me va a cansar visitar enfermos. Como ministro, requeriré la vida de oración, descubrir las mociones del Espíritu Santo.
especialmente cuando me toca visitar enfermos. ¿Qué me va a requerir? Trabajo en equipo. ¿Con quién? De entrada, con los demás ministros de la Sagrada Comunión, con el equipo de sacristía, con el equipo de lectores. Y lo vuelvo a repetir, ningún servicio es mejor que el otro. No son más los ministros que los lectores. Y no son menos los ministros que los lectores. Son carismas, son servicios que formamos entre todos un cuerpo, como dirá San Pablo en la carta a los Corintios. Y trabajo en equipo requiere del todo de nosotros. ¿Qué va a requerir? Generosidad. Porque de repente te dirán, necesitamos 5, 6, 10, 15 ministros para esta celebración. Y pongo un ejemplo de algo intrascendente. ¿Cuántos de ustedes ahorita quisieran estar viendo el juego de los Rayados? ¿O cuántos de ustedes ahorita quisieran estar viendo el juego de los Dodgers? ¿Cuántos de ustedes hoy tuvieron que sacrificar porque a lo mejor tenían una cena o una reunión familiar? Generosidad. ¿Qué va a requerir? El trabajo en equipo nos tiene que llevar entonces a la comunión, a ser cercanos. Estas 5 características son entonces lo que nos va a permitir tener una espiritualidad eucarística, es decir, salir de mí para encontrarme con los demás. Y en el encontrarme con los demás, pues ahí tenemos a los enfermos, ahí tenemos a los hermanos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, ahí tenemos a todas las personas que colaboran, ¿sí?, para la celebración de la Sagrada Eucaristía. ¿Cómo conformar entonces y cómo asegurar que tenemos esta espiritualidad? La espiritualidad de un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión tiene que tener entonces 4 características. 1, descubrir que soy llamado a ser discípulo. 2, tengo que tener una vida de oración. 3, tengo que tener una vida de servicio. Y 4, tengo que tener una vida eucarística. ¿Qué significa esto? De entrega y de comunión. Quiero que pongamos atención a la imagen. Las 4 flechas de estas 4 características de la espiritualidad del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, ¿sí?, tienen su fuente y tienen su origen, pero también tienen su culmen en Cristo. Es decir, en la Eucaristía. Expliquemos cada uno de estas 4 características. ¿Qué significa ser llamado a ser ministro, a ser discípulo? Ninguno de ustedes, ni yo, nadie de nosotros, estamos buscando un puesto. Y si alguien está buscando un puesto, déjenme decirles que estamos mal. Es que yo quiero ser el coordinador general. Ups, vamos mal. Estamos llamados a servir. Y allí entonces, saber que con toda nuestra fragilidad humana, estamos desempeñando un ministerio divino que requerirá lo mejor de nosotros. Estoy llamado a ser servir. ¿Qué significa ser discípulo? Que soy llamado a ser servir y estoy dispuesto a servir. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y dice Jesús, sígame. Segundo, nadie de nosotros estamos en este ministerio por virtudes ni por cualidades. Muchachos y muchachas, nadie de nosotros tenemos las cualidades necesarias. Un servidor ni para ser sacerdote ni para ser obispo, y ninguno de ustedes para ser ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Si llegamos a este ministerio, es por pura gracia de Dios. Y aquí hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque si pensamos que nosotros somos muy buenos, cuidado entonces, porque lo más probable es que nos convirtamos en un bautizado arrogante.
Y me voy a regresar entonces a un punto importante. ¿Qué significa ser espiritual? Significa descubrir las mociones del Espíritu Santo. Significa responder siempre a un proyecto de Dios. Pero las mociones tienen que ser constantes en mi vida. Constantes. Y saber entonces que ser discípulo es ir detrás de Jesús. Ese es el lugar del discípulo. Y recordemos, hace algunos domingos atrás, ¿sí? Ya como 10 domingos atrás, ¿sí? Nos encontramos con ese pasaje. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, bravo, dichoso tú, Simón Pedro. Pero al siguiente domingo, ¿sí? Jesús dice, vamos a Jerusalén y allá nos espera la cruz. Y Pedro se le pone enfrente a Jesús, maestro, eso no te conviene, ese no es el camino. Y dice Jesús, apártate, Satanás. Nunca vamos a ir delante de Jesús. Hay que ir detrás. Ese es el lugar del discípulo. Él es el maestro. Por eso es muy importante que en nuestra espiritualidad siempre busquemos la donación, va a aparecer ahorita, pero siempre busquemos descubrir lo que Dios nos pide. ¿Cuáles son las mociones del Espíritu Santo? Pues, ¿qué significa ser discípulo? Significa ser fascinado por Jesús, estar profundamente enamorado de Jesús. Y no es un enamoramiento que podemos decir, ya llegó al tope, sino constantemente Jesús nos sigue fascinando. Jesús nos sigue enamorando. Eso significa entonces ser discípulo. De esta primera característica, de las 4 que vamos a estudiar o que vamos a reflexionar para hablar de una espiritualidad de un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, ¿alguna pregunta o algún comentario? Si no hay preguntas, entonces pasamos a la segunda característica. Requerirá una vida de oración. Una tentación que resaltaba mucho el Papa Juan Pablo II, Papa Benedicto XVI también, y así lo ha hecho el Papa Francisco, es hablar de la tentación que experimentamos, que es enfocarnos en el hacer. Es muy padre estar en cada misa repartiendo, va a ser muy tentador ir a visitar enfermos porque es muy gratificante, ¿sí? Si ustedes pueden decir, no, hombre, a mí que me pongan en la calle a hacer. Pero para poder hacer, primero tenemos que ser. Para poder ser y pasar del ser al hacer, necesitamos la vida de oración. Y si nosotros vemos el hacer de Jesús en los evangelios, el hacer de Jesús está precedido del ser. Se dedicaba a la oración con constante frecuencia. Jesús oraba con mucha frecuencia. Por eso es lo importante la vida de oración, para poder ser sacerdote, para poder ser obispo, para poder ser esposo, para poder ser esposa, para poder ser padre, para poder ser madre, para poder ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. En la oración yo descubro las mociones y descubro qué es lo que Dios quiere de mí, cómo. La oración nos descubre entonces la voluntad del Padre. Pero cuidado, muchachos y muchachas, por eso lo puse en rojo. Porque como ministros o como discípulos, la tentación del hacer es mucha. Es muy agradable andar haciendo. Pero si comparamos entonces la vida del discípulo con un carro, con un vehículo, pues es como tener un Ferrari, un carrazo, pero si no tiene gasolina, pues de nada sirve el Ferrari. Prefiero ser un bochito con el tanque lleno de combustible y entonces llegaré hasta donde debo de llegar.
No puedo ser discípulo sin la oración. No puedo hacer lo que le corresponde a un discípulo si no está precedida de la vida de oración. La vida de oración nos va a alimentar nuestra vida, nos va a alimentar nuestra fe, nos va a alimentar nuestra esperanza y nos va a alimentar nuestra caridad. Entonces, tendremos nuestro combustible, nuestro tanque de combustible lleno. Y podremos compartir fe, podremos compartir esperanza, podremos compartir caridad. ¿Con quién? Con todos los que nos toque visitar, de manera especial, precisamente con los enfermos. ¿Qué le voy a llevar a un enfermo? No nomás le voy a llevar la comunión. No voy a llegar y decirle el cuerpo de Cristo a Dios, que esté muy bien, que se recupere. Uy, ni el doctor. El enfermo va a querer que lo escuches, el enfermo va a querer que le compartas el evangelio, el enfermo va a querer que ores con él, el enfermo te va a pedir que le hables de Dios, el enfermo te va a exigir que le des esperanza. ¿Y de dónde voy a sacar todo eso? De mi vida de oración. Por eso es primero ser, para entonces después poder hacer. Y la oración es la que nos va a sostener entonces en nuestros momentos de prueba. Es decir, cuando nos toque pasar por el Jueves Santo, la jueves en la noche, en la oración de Jesús en el huerto. Señor, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se cumpla mi voluntad, sino precisamente la tuya. ¿Por qué entonces la espiritualidad de un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión? Además de ser discípulo, tiene que tener una vida de oración, porque es la que nos va a permitir ser para entonces después poder hacer. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre esta segunda característica que es la vida de oración? Si no hay preguntas, entonces, tercera característica, vida de servicio. Y les invito a que nos fijemos en la imagen. ¿Cuáles son los servicios de un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión? Tengo que estar dispuestos a lavar el pie, es decir, a servir. Y recordamos entonces el pasaje. Señor, tú a mí no me vas a lavar nada, le dice Pedro. Pedro está pensando como el típico discípulo del tiempo bíblico. El maestro se convertía prácticamente en una deidad y el discípulo en un esclavo. El que tenía que lavar el pie era Pedro a Jesús, no Jesús a Pedro. Y Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Hoy no lo entiendes, lo entenderás después. Lo entenderás después. Y eso significa precisamente. ¿Cuáles serían entonces los servicios que tiene que presentar un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión? Creo que, Miguel, ¿quieres hablar? Aquí me está pareciendo como si alguien quisiera hablar. Miguel y Flor, ¿querían hacer alguna pregunta? No, padre, perdón, Ok, no. muy bien. Entonces, ¿cuáles son los servicios? ¿Cuáles son los ejercicios de caridad? Primero, en el ser discípulo, tengo que servir a los hermanos. Y entonces tengo que estar dispuesto a lavar los pies. ¿A cuáles hermanos? A los que me ponga Dios enfrente, a los que me ponga Jesús enfrente. En el ser discípulo tengo que estar dispuesto a servir. En todo, en lo que Él me ponga enfrente. Y entonces, cobra sentido nuestra vida de oración. Hacemos, pero antes somos. Pero cuidado, muchachos, si mi vida
si mi vida de servicio no está precedida de una vida de oración. Porque entonces sí, vamos a hacer mucho, pero si no somos, muy pronto se nos va a acabar nuestra vida de ilusión. Muy pronto se nos va a acabar la fascinación. ¿Y qué va a pasar? Se nos va a acabar nuestra vida de servicio. Dos características de que a alguien le falta vida de oración. Dos características de alguien que no sabe servir. Uno, aparecen las caras de vinagre y entonces andamos todos chuquis. No les podemos ni hablar porque, ¿sí? Siempre enojados, siempre a la defensiva. No hay una sonrisa. Y lo más probable, si hablamos de un sacerdote, es un sacerdote clericalizado. Ustedes los laicos no sirven para nada. Oye, ese padre, no, hombre, ni te le quieres aparecer. Y cuidado con un laico clericalizado. El laico que da más órdenes que el mismo párroco. Y para todo lo que dice, es que el padre Pepe dijo, y es que el párroco dijo, y es que el padre Esteban dijo, y es que el padre Nader dice, y es que el padre Edgar Montejano dijo. Wow, todo dijo el padre. Y le preguntas al padre y el padre no dijo nada. Cuidado, muchachos. Mi vida de caridad, mi vida de servicio está precedida de la vida de oración. Voy a hacer en la medida en que soy. Pero cuidado el día que se nos acabe la ilusión, cuidado el día que se nos acabe la fascinación, cuidado el día que se nos acabe el deseo de servir. Manifestaciones, ando siempre enojado. Cuidado. Las caras de vinagre no sirven en la iglesia. Un cura clericalizado, un laico clericalizado, una laica clericalizada, no sirven en la iglesia. ¿Qué exige entonces la vida de servicio? Exige disponibilidad. Exige amabilidad. Exige generosidad. Exige responsabilidad. En pocas palabras, soy todoterreno. Disponibilidad para lo que el Espíritu Santo nos pida. No para hacer lo que yo quiero, sino para hacer lo que Dios me pide. Y aquí en esta tercera característica, que es la vida de caridad, precisamente vemos cómo entonces las cuatro virtudes o las cuatro características de una espiritualidad, de un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, están ligadas. No puedo ser discípulo si no tengo vida de oración. No puedo tener vida de servicio, no puedo tener caridad si no soy discípulo, si no tengo vida de oración. Y así llegamos entonces a la cuarta característica. La espiritualidad es eucarística. Y esa Eucaristía exige entrega. Y entonces, ¿cuál es la parte que va a reaparecer? La cruz. La espiritualidad eucarística es recordar lo que dice el sacerdote. Es mi cuerpo, lo dice Jesús, ¿verdad? Es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Entonces, ¿cuál es el sentido de mi servicio? Es eso. Entregarme al servicio de Jesús. Y entonces, la característica de una espiritualidad eucarística es entrega y es saber, pues, que nos va a costar. Por eso, si no estoy enamorado, por eso, si no estoy fascinado, por eso, si no tengo vida de oración, pues lo más probable es que pronto me empiece a enojar, pronto me empiece a desesperar, pronto empiece a regañar gente, pronto me empiece a costar, ya no quiero ir. ¿Por qué? Porque se me acabó el enamoramiento, se me acabó la fascinación. Una espiritualidad eucarística, una espiritualidad de entrega, exige donación total. Y es descubrir mi vida entonces como un proyecto de Dios, en el cual yo sirvo para salvarme yo, pero también sirvo para que podamos salvar a otras personas. Les comparto en este aspecto, ahorita que termine de compartir la siguiente virtud de la Eucaristía, la siguiente espiritualidad, que es la de la comunión,
les compartiré precisamente una experiencia, una anécdota que a mí me tocó y cómo Dios me cimbró en este servicio precisamente de ser discípulo, de estar dispuesto a servir, pero me resonó la vida de oración y cómo a veces, pues si no hay eso, no hay entrega y no hay comunión y cómo Dios nos llama precisamente a servir. Ahorita les compartiré esta anécdota. ¿Qué significa entonces una espiritualidad de Eucaristía, pero ahora de comunión? Pues es, ahorita decíamos que una de las características es trabajar en equipo, es hacer comunidad, es formar iglesia. Y entonces es aprender a trabajar en equipo. ¿Con quién? Con los demás hermanos, con los sacerdotes, con el equipo de liturgia, con el equipo de los coros, con los lectores, con el equipo de sacristía. Es aprender a hacer una comunidad. Pero cuidado, porque nadie de nosotros es más que el otro y nadie de nosotros es menos que el otro. Lo peor que nos puede pasar y el reflejo precisamente de una vida espiritual, pues es precisamente la división, que es lo que vivía la comunidad de Corintio. La espiritualidad de Eucaristía o la espiritualidad eucarística nos ayuda siempre a hacer precisamente comunión. Y esta espiritualidad eucarística que es de comunión, pues nos hace entonces salir. ¿De quién? De mí mismo para encontrarme con el otro, me hace ser solidario y me hace tocar al necesitado. Y entonces puedo precisamente hacerme prójimo. Esas serían entonces las características de una espiritualidad de un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Es saber que tengo que tener una manera de vivir, una manera de actuar. Mi manera de pensar y mi manera de actuar están iluminadas por la experiencia de oración, donde descubro las mociones del Espíritu Santo y esas mociones se reflejan en toda mi persona y en todas las acciones que yo realizo como persona. ¿Quién es una persona espiritual? Es una manera que tiene una identidad en su manera de vivir. ¿Cuál es esa identidad de un ministro extraordinario de Sagrada Comunión? Soy discípulo, tengo vida de oración, estoy dispuesto a servir y estoy dispuesto a entregarme y a formar una comunidad. Así en síntesis podemos resumir la espiritualidad entonces de un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. ¿Alguna pregunta, muchachos? No se me ha olvidado la anécdota, ahorita se los voy a contar. Una pregunta, si me escucha, monseñor. Sí, adelante. Me llamo Alejandro, creo que no aparece mi nombre ahí en, No aparece, en Alejandro. la fuente del origen. Las 4 o 5 características, si les puedo llamar así, que son espiritualidad, oración, servicio, comunión, entrega, parecieran que no son exclusivas del ministro extraordinario, sino son aspiraciones de todo católico. Entonces, estamos puestos en un medio en el que parece que nos comprometemos un poco más a estas aspiraciones de cualquier católico. Si estoy mal, pues me dice, pero el punto sería, ¿qué diferencia habría si estas 5 son aspiraciones para cualquier católico? Entonces, ¿qué diferencia habría en el carisma de los ministros extraordinarios? Las primeras 2 son común a todo bautizado. El ser discípulo y la vida de oración. La 3, que es vida de servicio, y la 4, que es Eucaristía, que es entrega y que es formar comunión, esas son propias de un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Si aquí estuviera, en lugar de ustedes de ser precisamente, que era lo que decía al inicio, en lugar de ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, estuvieran lectores, no aparecería la Eucaristía, aparecería primero la palabra de Dios. Por eso hacia el principio, sí, ahorita nos vamos a poner solamente los lentes como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. En otro momento podemos profundizar y nos da muchísimo para hablar entonces de la espiritualidad de ustedes con un ministerio propio dentro de una parroquia o dentro de la iglesia.
No sé si me expliqué, Alejandro. Sí, ayuda. Sigo insistiendo que siento que es como un grado adicional de compromiso, porque las últimas tres, que son servicio, comunión y Eucaristía, también están disponibles para el católico que las quisiera aplicar, sin ser Sí. ministro extraordinario. Entonces, creo que las 5 son para... ¿no? Es verdad, pueden ser. Solamente que para ustedes el servicio, la comunión y la entrega son en mayor exigencia por ser ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. ¿Y de dónde surge? De esa espiritualidad eucarística. Claro. Sí, es una responsabilidad mucho mayor. Queda claro. Muchas gracias, monseñor. Padre, yo tengo una pregunta. Adelante, Diego. O sea, me queda claro que pues tenemos que tener una vida de oración y pues sí, literalmente estar en constante oración. Mi pregunta es cómo pedir consejo para poder fortalecer esa vida de oración, porque pues muchas veces es difícil o no nos damos el tiempo o no encontramos la manera. Y pues sé que para todos es muy diferente, pero no sé si en general nos pudiera dar algún consejo de cómo fortalecer nuestra vida de oración. Yo creo que mi consejo es hacer una disciplina. Y no se trata de imitar a alguien, simplemente es, como decíamos al inicio, no hay ninguna espiritualidad mejor una que la otra, sino a ver, con cuál de las diversas espiritualidades que yo conozco, yo me identifico y me ayudan. Pero es muy importante, digo, aprender a hacer una disciplina. Te voy a compartir mi experiencia. Yo sé que si en la mañana, antes de irme a misa Fátima, yo no rezo el oficio de lectura y las laudes, me va a ser casi imposible que al regresar de Fátima pueda rezarlas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si mi primer compromiso es a las 7 de la mañana y yo sé que necesito 1 hora para alistarme, yo le voy a robar otra hora al sueño para dedicarle al rezo del oficio de lectura y de las laudes. Entonces, si no lo hago así, ya sé que no lo voy a rezar. Entonces, ¿qué es lo que hay? Y en este sentido, ¿cuál sería mi consejo? Hazte una disciplina. No te estoy diciendo, oye, te tienes que dedicar 1, 2, 3 horas. Obviamente que no, sí. Pero sí, esos momentos en los que tú dices, estos van a ser para mí los momentos que no puedo. Y no significa que en algún momento a lo mejor no vaya a ser que no los cumplas, ¿verdad? Pero que sí sean momentos en los cuales para ti son momentos claves. Por ejemplo, para mí un momento clave, ¿sí? Es el rezo de la liturgia de las horas. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Disciplina. Marca tus tiempos, marca tus espacios. Muy bien, muchas gracias. Jaime. ¿Y cómo percibe esas mociones del Espíritu Santo? ¿O es una consecuencia de la vida de oración? Es una consecuencia y sin duda una pregunta que siempre les invito a que le pregunten a Jesús en su vida de oración. Señor, ¿qué quieres que haga? Es una pregunta que siempre tiene que estar todos los días en nuestra vida de oración. Y sin duda también la vamos a ir descubriendo en la medida en que nos vamos adentrando en el ministerio. ¿Qué es lo que Dios nos va pidiendo? ¿Por qué? Porque lo voy a descubrir en las personas, lo voy a descubrir en el apostolado, lo voy a descubrir en el servicio. Les comparto una anécdota y que creo que puede ayudar mucho en este sentido de tener una espiritualidad. En mi primer año de ordenado, debió de haber sido enero, febrero, por ahí del 2004, en la parroquia donde yo estaba, teníamos como 80 enfermos que visitábamos los fines de semana para llevarles la comunión. Lo llevaban los ministros. Pero el coordinador de ministros siempre me decía a mí, pues era el padre joven, era el vicario, para ir a confesar a los enfermos. Entonces, procuraba darles la vuelta a los 80, 90 enfermos. En un mes, máximo 2 meses, le daba la vuelta a todos. Entonces, casi todos los viernes, dedicaba toda la mañana a ir a visitar enfermos. Para irlos a confesar, le llevamos la comunión. Si alguno quería que lo ungiéramos, y así estábamos frecuentemente. Debe haber sido enero, febrero, pero hacía un frío terrible, pero frío terrible. Y me dice don Cuco,
que era el coordinador de ministros, padre, pues vamos a visitar a los enfermos, ya tengo listas las comuniones que vamos a ir. Digo, Cuco, con este frío quieres ir a visitarlos, nadie nos va a recibir. Pues yo ya tengo todo listo. Así, él con el relicario y las formas ya, nuestro Señor listo. Pues la verdad es que me hizo manita de puerco y yo iba con cara de vinagre. No quería ir. Sinceramente, no quería ir. Y lo digo con pena, pero no quería ir. Llegamos a la primera casa, timbramos y timbramos y timbramos y timbramos. Y le digo, ves, Cuco, nadie nos va a abrir. Está haciendo demasiado frío, está lloviendo. Escuche, padre, se oye ruido. Después como de unos 10, 12 minutos de estar timbre y timbre, aparece un abuelito, nos abre y cuando entramos, era un olor a gas. Impresionante. Así como la reacción que hicieron, fue mi reacción. Si nosotros no hubiéramos llegado, ellos habían dejado prendido un calentador, tenían todo cerrado, no se dieron cuenta que no tenían oxígeno y el calentador se apagó. Estaba saliendo el gas limpio. ¿Sí? Si nosotros no hubiéramos llegado, los dos abuelitos se hubieran muerto. Todavía se me pone la piel de gallina. Wow. No solo les llevamos a Jesús, no solo les llevamos la comunión, ¿sí? Les pudimos rescatar. ¿Qué hicimos? Hablar a la Cruz Roja, llegaron inmediatamente, se los llevaron, pusieron oxígeno y a Dios gracias, los dos abuelitos los salvamos. Desde entonces aprendí, Señor, lo que tú quieras, no importa que yo no esté dispuesto. Tiempo después, en la misma parroquia, me pasó un lunes, jamás lo voy a olvidar. Estaba yo contando la colecta y me dice la secretaria, padre, vienen de la parroquia vecina que se puede ir a visitar un enfermo. Sí, ¿cómo no? Dejé todo, salí corriendo. Y yo le había dicho al Señor, estaba recién ordenado, que no muera nadie en mis manos. Que no me toque a nadie cerrarle los ojos. De buena suerte salí corriendo. Alcancé a asistir a la señora y no solo me tocó cerrarle los ojos, murió en mis manos. Después de esa experiencia, pues, esto es algo que como ministro les va a tocar. Es importante descubrir las emociones, es importante la vida de oración. ¿Por qué? Porque significa disposición y muchas veces habrá cosas que quisiéramos hacer, habrá cosas que quisiéramos realizar. Hay que salir. ¿De quién? De mí, para ir a encontrarme, a tocar al prójimo. Y ese prójimo puede ser desde a lo mejor la persona que viene súper vestida y que le vas a decir el cuerpo de Cristo. O puede ser una persona que no tiene esperanza y está al borde de la muerte y tú tienes que ir a inyectarle fe, esperanza y caridad. Es decir, ¿cómo es eso? No te apures, Dios obra por medio de ti. Por eso es importante la espiritualidad eucarística. Padre, yo tengo una duda. Sí, Isabela. En esos casos en el que se le da y se le lleva la comunión a los enfermos, ¿existe un protocolo rutinario que se tiene que aplicar, por ejemplo, en esos casos? O... Sí, les van a enseñar luego. Se hace una pequeña celebracioncita, no, vamos a llamarles un rito, un ritual que hay. Se hace en el nombre del Padre, se hace el acto de contrición. Ordinariamente se lee el Evangelio del domingo. Se hace una pequeña explicación, lo que tú con tu palabra entiendes del Evangelio. Allí luego escuchas un poco al enfermo. Luego ya se dice, este es Cristo, es el Cordero de Dios. Y luego, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, bla, bla, bla. Todo eso que ustedes ya se saben. Se da la comunión, se deja un momento de silencio, rezas un Padre Nuestro, un Ave María, y ya es más o menos así el rito, vamos a llamarle, de llevarle la comunión a un enfermo. Obviamente hablamos de un enfermo que nos puede recibir, que está en disposición. Pueda suceder que luego de repente ya la persona ni siquiera está consciente, entonces nomás le das un pedacito, le hablas al oído porque siempre te escuchan aunque no puedan hablar y le dices que vas a rezar, rezas con él un Padre Nuestro o un Ave María. Pero sí les van a enseñar y les van a decir cuál es la manera para llevar la comunión a los enfermos. Gracias, Padre.
¿Alguna otra pregunta, muchachos? Una cosa, todavía me quedan 9 minutos. Siempre encomiéndense a Dios a la hora de servir. Y más si un día les toca ir a visitar enfermos. Visitar enfermos es de lo más hermoso que puede haber. Es descubrir el rostro de Jesús de una manera muy fácil, pero muy desgastante. Es hermoso. Es una pastoral muy bonita, muy reconfortante. Es verdad, es exigente, pero siempre encomiéndense al Espíritu Santo, siempre encomiéndense a Dios. Y termino contándoles otra experiencia de atender precisamente enfermos. Será unos 7 años, 8 años, yo todavía estaba en el centro vocacional. Y un día me pide una señora, yo era capellán de unas monjitas, de las Pías Discípulas, ahí por La Salle, ahí prácticamente al lado de Cáritas, ahí vivían las monjitas, y había una señora que iba a misa todos los días, allá con ellas. Y un día me dice, padre, ¿sabe qué? Mi hija a la hora del parto perdió a su bebé, está internada en un hospital de aquí del área metropolitana, podrá celebrar la misa de exequias, pero allí en la capilla del hospital, porque pues ella no puede salir. Sí, ¿cómo no? Total, estaba celebrando la misa en la capilla del hospital, misa de exequias. Ahí estaba el féretro del bebé. Y cuando estaba yo terminando de predicar, veo que entra una trabajadora social y la verdad que traía una cara muy preocupada y le digo al seminarista que estaba conmigo, le digo, ella trae malas noticias. Ay, padre, le digo, mírale la cara. Y eso se lo dije cuando estaba preparando los dones. Literal, salgo de la misa, entro a la sacristía y llega corriendo y me dice, padre, quiero pedirle un favor. ¿Sí? ¿Qué pasó? Supuse, algún enfermo. Y me dice, acaba de morir otro bebé en las mismas circunstancias que este bebé. Pero la mamá no lo quiere entregar hasta que no vaya un sacerdote. Así como ustedes y yo, hoy, ¿qué vamos? Pues vamos. Llegamos a la puerta del cuarto y le digo, espérese. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. ¿Cómo le voy a decir a una mamá que me dé a su bebé muerto que acaba de nacer? Espérese, vamos a rezarle al Espíritu Santo y vamos a pedirle que nos ilumine. Rezamos ella y yo, allá afuera del cuarto. Entramos y en menos de un minuto yo ya tenía al bebé en mis brazos. Fui, lo dejé a la morgue, me regresé y me pasé más de 2 horas platicando con ellos. Escuchándoles, dándoles esperanza, reavivando su fe. Y dices tú, ¿cómo fue posible? No fueron mis cualidades. No fueron mis cualidades. ¿Qué fue? Pedirle al Espíritu Santo que yo solo fuera un instrumento para hablarle a una pareja de jóvenes que acababan de perder a su primer bebé. Esto, con mucha frecuencia, sea visitando enfermos, sea como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, ustedes se van a enfrentar con situaciones semejantes. ¿Por qué? Porque muchas personas de las parroquias se van a acercar a ustedes. ¿Por qué? Porque van a ser un referente. Por eso, muchachos, es muy importante una espiritualidad. Es importante que le preguntemos a Dios qué quiere de nosotros. ¿Alguna última duda, pregunta o algo que ustedes quieran agregar? Porque de anécdotas podríamos contar muchas. Si no hay preguntas, no sé si ande por aquí Aníbal. No estamos, señor. Tuvo que retirarse a cubrir una de las misas, pero nada más avisarles que el próximo lunes va a ser de forma presencial. Le toca la plática a Monseñor José Garza. Entonces, si pueden acompañarnos, pueden hacerlo ahí en Fátima. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches. Dios los bendiga.